tardes a todos y bienvenidos al Tech Reveal de OnFocus. Hoy es un día muy especial. Estamos por descubrir una nueva tecnología by OnFocus. Nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en este momento tan importante. Durante el evento conoceremos a fondo las características de la nueva tecnología. Escucharemos a expertas que compartirán su experiencia clínica y al final tendrás toda la información para ser de los primeros en acceder a esta tecnología. Pero antes de continuar, te invito a disfrutar del video de lanzamiento de la nueva tecnología que transformará tus procedimientos. By OnFocus. Esto es OnSound. Me complace anunciarles que OnSound ya está disponible a la venta en México a través de nuestros distribuidores autorizados. Contáctalos ahora para conocer los precios de lanzamiento y aprovechar esta oportunidad única. Para profundizar en los usos clínicos, aplicaciones y beneficios, hoy contamos con la participación de dos expertas en el área médica. En primer lugar, tengo el honor de presentarles a la doctora Arely Seir Torres, quien nos compartirá su experiencia con anestesia regional en su charla de la sensación a la certeza. Y posteriormente, la doctora Emma Urias Romo nos compartirá su gran experiencia en el área de la ultrasonografía, el ultrasonido, más allá de los bloqueos. Estoy segura de que cada una nos ofrecerá una visión valiosa sobre cómo esta tecnología puede integrarse en tu práctica diaria. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Arely Seir y el día de hoy vengo a hablarles del cambio que ha habido para el uso del ultrasonido aplicado a anestesia regional. Doy las gracias por esta invitación a OnFocus y pues los felicito por esta, ¿cómo se podría decir?, nuevo miembro de su familia y espero que les guste la clase. Bueno, vamos a empezar con esta línea del tiempo. Esta línea del tiempo nos habla de todas las cosas y todos los descubrimientos que ha habido importantes para la aplicación en la anestesia regional. Lo que es desde el inicio del primer bloqueo con cocaína, el descubrimiento de anestésicos locales de larga duración, el uso de catéteres, ¿sí? Y nos está hablando que a través del tiempo el avance ha logrado que nosotros tengamos una mejor atención con mayor calidad y seguridad. Hay dos cosas principales que me gustaría mencionar de esta línea que son importantísimas, que es la aparición de dos avances tecnológicos. El primero, el estimulador de nervios periféricos, que lo tenemos desde 1912, ¿sí? Y el uso del ultrasonido como tal, que en esta línea nos habla que a partir de 1989 ya se empezó a utilizar, pero hoy en la plática nos vamos a dar cuenta que es un poquito, bueno, no muchito antes, desde 1978. En promedio llevamos entre más de 75, 80 años con la presencia de los ultrasonidos
Y si se fijan en esta línea del tiempo, el acceso que se proyecta para hasta el 2050 de que el paciente sea atendido con anestesia regional ecoguiada, pues todavía cuelga. Entonces yo creo que con este tipo de pláticas y con este tipo de tecnologías que tenemos al alcance, nos va a ayudar a que podamos llegar a un tiempo más rápido a brindarles esto a nuestros pacientes. Desde 1978 se reporta o se hace el primer reporte de la aplicación del ultrasonido, pero con Doppler. Aquí lo que los doctores buscaban, el doctor Lagrange, es localizar la arteria subclavia, poder marcarla en piel y así evitar punción vascular. Ellos llegaron a la conclusión que era eficiente el uso de este Doppler porque ellos, ya con una técnica más depurada en base a la anatomía y anatomía de superficie, podían evitar la punción de la misma y lograr que su bloqueo fuera efectivo. Si ustedes se fijan, su objetivo no era ver las estructuras nerviosas, era localizar arteria para evitar esta complicación que es punción vascular. A pesar de que fue un éxito su trabajo, pues ellos llegan a las conclusiones y bueno, ellos y todo el tiempo que ha pasado nos dicen que no se tomó en ese momento, no se adoptó esta técnica debido a las limitaciones que tenía. Y estamos seguros que una de las mayores limitaciones es que no se encontraba presente en muchísimos lados. La resolución es limitada, a pesar de que era para estructura vascular, con los modos A y modos B, que son los modos básicos que tienen ultrasonido, pues la verdad es que ellos nada más encontraban el pulso de la arteria y para nada ver estructuras nerviosas. Pero esto fue un par de aguas, porque es el primer reporte en el que se interesan en utilizar esta tecnología, que es el ultrasonido, para tener una localización previa que a lo largo de la plática se van a dar cuenta que es la base para todo lo que nosotros ocupamos. Viene desde el 1978, nos brincamos a los 90, o sea que pasaron muchos años en los que no hubo tantas cosas que hicieran que volteáramos a ver, al menos en la especialidad de anestesiología, el ultrasonido. Y precisamente en los 90 vino una segunda era para el uso del ultrasonido en anestesia regional, porque aparecen los transductores de alta frecuencia. Estos transductores de alta frecuencia nos ayudan a tener una imagen en tiempo real. Sí, la verdad es que estos transductores nos dan una mejor imagen, pero van a ver ahorita en las fotos que tenemos de los artículos originales que esa imagen al día de hoy ustedes van a decir cómo es posible que se bloqueaba con esto. Bueno, los transductores de alta frecuencia, como sabemos, son transductores en ese momento, en esta década, que iban de 7.7 a 10. Al día de hoy sabemos que contamos con transductores pero con muchísima mayor cantidad de frecuencia que nos hace ver imágenes milimétricas, ¿no? Desde el hecho de una uña hasta estructuras de 2, 3 milímetros, estructuras nerviosas que nosotros en algún momento tratamos de evitar para no tener complicaciones. Entonces, otra de las ventajas que se tiene en esta década es que las imágenes mejoran gracias a que tienen una mejor escala de grises. Acuérdense que la ecogenicidad de cada estructura va a depender de muchísimas cosas, de su densidad, de las estructuras que lo rodean. Y esta escala de grises, todos estos tonos que pudiéramos llegar a tener, son los que nos hacen diferenciar una estructura de otra y entre mejor escala de grises, los ultrasonidos van a tener mejor resolución. ¿Ok? Bueno, este artículo es uno de los primeros artículos que se tiene en cuanto a la aplicación del ultrasonido, pero ya viendo las estructuras nerviosas. Lo que se buscaba era localizar estructuras nerviosas y poder ver en tiempo real la difusión que se tenía del anestésico local. Este artículo en específico se hizo con bloqueo axilar. Si ustedes ven las imágenes, son imágenes totalmente difusas, que no tienen una resolución, que incluso nosotros nos atreveríamos a decir que al día de hoy es una imagen que en la cual no distinguimos las estructuras que necesitamos para poder bloquear. Pero en su momento eran las únicas imágenes con las que se contaban y se necesitaba de ayuda de lo que es radiología intervencionista para poder realizar este tipo de bloqueos. Aparte, ellos checaban la difusión que se tenía con medio de contraste a través de radiografías. Entonces, así ellos podían demostrar que la difusión era la adecuada y que
con este tipo de imágenes podemos evitar principalmente estructuras vasculares y llegar de manera eficiente a nuestras, en este caso, ramas terminales. Llegan los 90 y en los 90 hay un grupo de la Universidad de Viena que despega por completo en esto de la anestesia regional. Y están liderados por dos médicos principalmente, el doctor Peter Marofer y el doctor Capral. Ellos dos son médicos que se dedican a todo lo que es la enseñanza y aplicación de anestesia regional. Y de verdad que son un par de aguas en la historia de la aplicación del ultrasonido para nosotros. Ellos, aparte de recibir múltiples reconocimientos, incluso han sido nombrados y nominados para el Premio Nobel de Medicina. Y si ustedes hacen una búsqueda en PubMed, en cualquiera de los portales de tipo académico, van a encontrar muchísima literatura de este par de doctores que la verdad lo que han hecho es que logramos hacer una intervención en la cual veamos nuestra aguja, nosotros vemos nuestras estructuras nerviosas y poder determinar si la difusión es adecuada. Entonces ellos en conjunto trabajando empezaron a hacer comparaciones y uno de estos artículos, que es uno de los primeros prospectivos con una metodología en cuanto a anestesia regional, hacen una comparación del bloqueo supraclavicular con el bloqueo axilar con la técnica convencional. Ellos utilizan bupivacaína, 30 mililitros, y si se fijan, ya hay una disminución de los volúmenes a comparación de los volúmenes que se estaban utilizando cuando nosotros hacíamos bloqueo solamente por anatomía de superficie. Llegan, ven estas estructuras y lo que nos dicen que a nivel supraclavicular ellos pueden localizar y diferenciar lo que es la arteria subclavia y hablan de que a este nivel ven troncos, 3 troncos de manera principal, haciendo la comparación con el nivel axilar. También toman placas para ver la difusión que tienen del anestésico local posterior con medio de contraste posterior a la administración de los mismos. Si yo el día de hoy les mostrara esta imagen, ustedes me dirían, doctora, es que no se ve absolutamente nada, no puedo diferenciar, y más a nivel supraclavicular, que es donde hacemos e insistimos en poder diferenciar entre las estructuras nerviosas, hasta dónde llega mi pleura, y no llegar precisamente con la punta de la aguja a pleura y poder lesionar y que me lleve a un neumotórax. Ellos llegaron a la conclusión que se tiene una tasa de éxito del 95% contra un 87% de la técnica convencional. Como podrán ver ustedes, es una diferencia significativa. En aquel momento, el realizar un bloqueo con esta tasa de éxito, evitando complicaciones, pues es un plus. Y una de las cosas más temidas que se tenía en su momento del bloqueo supraclavicular era la alta incidencia para que se pudiera llegar a tener un neumotórax. Se tenía hasta un 66%. Con el uso del ultrasonido al día de hoy hemos bajado a un 0.6, o sea, sin casi un nada. Entonces, ellos demuestran que el uso del ultrasonido sí va de la mano con la tasa de éxito que se tiene. Pero tenemos que hacer aquí un punto bien importante. Si nosotros queremos tener esa tasa de éxito que nos demuestra la literatura, debemos de saber previamente anatomía, sonoanatomía y la técnica a realizar. De no ser así, es muy difícil que nosotros logremos tener este éxito. Y bueno, ustedes me dirán, doctora, esa imagen no es la adecuada para bloquear. Sí, pero en sus tiempos era con la que se contaba. Al día de hoy, contamos con imágenes que tienen una alta resolución. Esto gracias a los ultrasonidos de alta frecuencia que son de mayor de 10. O sea, si tú quieres una imagen como la que tengo en la pantalla, se utilizó un transductor que tiene de 12 a 14, en el cual podemos ver perfectamente definida la estructura vascular y las estructuras nerviosas. Entonces, estamos de acuerdo que el avance de la tecnología va de la mano, que nosotros podamos realizar mejores bloqueos y con una mayor tasa de éxito. El grupo de la Universidad de Viena sigue publicando, sigue haciendo cosas, pero en ese instante en que ellos empezaron, llegaron a la conclusión que con el ultrasonido se permitía disminuir volúmenes hasta en un 42%. ¿Qué significancia tiene esto para nosotros? Hay bloqueos que con volúmenes altos podemos llegar a tener resultados no deseados.
como por ejemplo en un Inter, que a mayor volumen tenemos mayor probabilidad de que se presente la hemiparesia diafragmática, bueno, que es un 99%, pero que llegamos a tener resultados, por ejemplo, como un Horner, un bloqueo de nervios laringeos, que se pueden evitar con volúmenes mínimos y específicos. También se demostró que la latencia es menor y una mejor calidad del bloqueo. Esto podríamos pensar que es algo obvio, pero en su momento no. ¿Por qué decir algo obvio? Porque lo mismo que pasa cuando nosotros intubamos al día de hoy con un videolaringo, en el que estamos perfectamente seguros en dónde colocamos el tubo, con el ultrasonido nosotros podemos estar perfectamente seguros de dónde colocamos la punta de nuestra aguja y la difusión que tiene el anestésico local, dando así un plus para darnos cuenta de que nuestro bloqueo va a ser exitoso. A partir del 2001 ya hay más reportes de precisamente de esto, del momento en que yo puedo escanear una estructura tan pequeña como es un plexo braquial y de manera tan específica para darme cuenta dónde coloco esa punta de la aguja. Y yo creo que uno de los grandes ejemplos es la alta resolución que vamos a tener para poder diferenciar entre estructuras nerviosas, estructuras musculares, ¿sí? Las fascias, y esto ayude a que nosotros tengamos mejores resultados. Seguimos avanzando en el tiempo y a partir de los 2000, 2003, apareció una escuela que es la escuela de Isura, que tiene su sede en Toronto. Yo creo que varios de ustedes han oído acerca de cursos organizados por Isura, que son cursos de tipo internacional que incluso han llegado a Latinoamérica. Isura Bogotá es uno de los cursos que pues ya tiene un rato que se ha realizado, pero que están al alcance de nosotros, habla hispana. Aquí el doctor Vincent Chan, que es todo un pionero en cuanto a la enseñanza, y el doctor Tsui establecieron el primer fellow que se tiene en forma de lo que es el uso de ultrasonido, y esto en el 2003. Ellos han ido desarrollando y han ido estructurando las competencias específicas para que se necesitan para considerarte un experto en anestesia regional. Sabemos que debemos de cumplir con una curva de aprendizaje. Esta curva de aprendizaje es diferente para cada tipo de bloqueos y estas curvas de aprendizaje nos ayudan a que nosotros vayamos avanzando en cuanto a la enseñanza. También antes de esta época se contaban con libros de anestesia regional, pero muchos de los esquemas y cosas de anatomía eran por medio de dibujos. A partir de este tiempo, nosotros contamos ya con manuales de ultrasonido en los cuales vemos imágenes con ultrasonidos de alta resolución que nos ayudan a trabajar en el momento que estamos con nuestros pacientes, escaneando y comparando imágenes. Yo siempre les digo y soy de la idea que si tú estás aprendiendo anestesia regional, cargues ya sea con tu iPad, con tu teléfono, con la imagen más adecuada para que en el momento que escanees con tu paciente, la busques, compares y te hagas experto. Aquí está un ejemplo de las cosas que hace la escuela de Isura. Y precisamente en este mes tuvo uno de los talleres de anestesia regional, pero no se enfocan solamente en anestesia regional, también hacen POCUS, van de la mano. Sinceramente, yo soy de la idea que en el momento que tú dominas el ultrasonido, ya sea para POCUS, anestesia regional o algún otro tipo de aplicación, eco y demás en anestesiología, precisamente, te va llevando de la mano y te obliga a que sigas aprendiendo y que sigas haciendo cosas. Entonces, no podemos decir que nos limitemos solamente a la anestesia regional. Todos los que hacemos ultrasonido nos vamos capacitando en distintas cosas para dar una mejor atención. Siguiendo en esta línea del tiempo en lo que es la historia de la aplicación del ultrasonido y la anestesia regional, viene Nisora. Nisora, que es una escuela que sí sabemos que es una empresa, pero es una escuela que ha roto barreras. Tiene su presencia en muchísimos países. Todo lo que es su material educativo lo vamos a encontrar en varios idiomas. Tiene más de 230,000 inscritos en su canal de YouTube. Tiene su aplicación que puedes traer en el teléfono. Entonces, esto en lugares o en países en vías de desarrollo implica que tengamos al alcance todo lo nuevo, todo lo que va saliendo, y más si en algunos casos es imposible el trasladarse a alguno de los congresos que ellos realizan o alguno de los bootcamps que tienen en Europa. Entonces, al día de hoy, el tener a la mano este tipo de educación
ha ayudado a que la anestesia regional no se limite solo a países en donde se encuentren con ultrasonidos en todos lados. La verdad es que en Latinoamérica, países en vías de desarrollo, sabemos que no contamos con ultrasonidos en todos los hospitales, pero muchos de los médicos están buscando quitarse porque tener a la mano y tener ese conocimiento es... Viene ASRA, que es la Sociedad de Anestesia Regional Americana, de manera continua publica guías y lineamientos. Las guías, la verdad es que nos dan un parámetro súper importante y aparte de que son actuales. Si ustedes se meten a la página de ASRA van a encontrar una clasificación de las guías que tenemos y un ejemplo que yo creo que son importantes estos ejemplos que decidí poner en pantalla es la guía para paciente anticoagulado y la otra es para prevenir algún tipo de infección cuando nosotros realizamos procedimientos. Estas dos guías son súper nuevas, incluso la de la prevención de infección viene con una infografía para que nosotros todavía lo entendamos mejor. Y guías en conjunto con el ERRA, que es la sociedad hermana, van a ayudarnos a tener todavía más a la mano los recursos con los que podemos contar. Me gustaría mencionarles que tanto ARRA como ERRA son sociedades hermanas del ARRA. La ARRA, que es la Sociedad Latinoamericana de Anestesia Regional, que también está dedicada a que esté al alcance de todos los latinoamericanos el aprender anestesia regional. Entonces, todos estos recursos ustedes los van a encontrar en la red. No tenemos forma de decir, no encuentro esto, no sé cómo se hace. Lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que por medio de todas estas aplicaciones, páginas web, webinars que encontramos, webinar como el día de hoy, nosotros vamos a estar un paso adelante de lo que podemos hacer para nuestros pacientes. Entre las cosas que les mencionaba de las guías que podemos tener, son las guías de anticoagulación. Este video de las guías de anticoagulación nada más es un ejemplo porque la aplicación ya cambió. Para poder entrar en la aplicación ya tienes que ser parte de ASRA y realizar un pago. Esta guía con la que cuentan es del 2018, pero si se fijan bien en todos los nombres de muchos de los anticoagulantes y tú ahí ya pones cuál es, qué tipo, si un bloqueo neurascial, bloqueo profundo, superficial y saber cuáles son las medidas de cuidado para poder retirar, poner en pausa, iniciar algún medicamento. Entonces, yo les recomiendo que cuenten con todas estas guías en su teléfono porque siempre les va a ayudar. Y volvemos a lo mismo. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la aplicación de un PENC. Y este bloqueo PENC, sabemos que es un bloqueo profundo que está en boga, su uso para cirugía de cadera, para dar analgesia en cirugía de cadera. Y las caderas van de la mano con paciente geriátrico en muchos casos va de la mano con algún tipo de cardiopatía en el que el paciente está anticoagulado. Entonces tenemos que dominar todo esto para poder trabajarlo. Y podemos seguir y darnos cuenta de algo. El ultrasonido es cada vez más accesible. No tengo ningún conflicto de interés. Me quise poner una diapositiva con varios ultrasonidos y nos vamos a dar cuenta que ahora llega nuestro CR1 ya con el ultrasonido en la bolsa. Estamos obligados a capacitarnos, a saber más, a poder contestarle sus inquietudes de qué pueden hacer con el ultra. Porque como bien lo dije, no nos vamos a limitar solo a anestesia regional. Y dentro de esta gama de transductores accesibles que tenemos y que podemos traerlo en la mochila, también nos tenemos que dar cuenta cuál es el más adecuado en base al trabajo que nosotros realizamos. No es lo mismo alguien que se va a dedicar a pocos que necesita algún transductor de tipo curvo, alguien que dice solo voy a hacer vía aérea y voy a hacer regional, en el cual un transductor de alta frecuencia es necesario. Entonces, esto hay que considerarlo. Siguiendo en esta línea del tiempo, llega el COVID. Y al llegar el COVID, nos vamos a dar cuenta de la necesidad que se tiene de tratar, de cuidar, no abordar la vía aérea en ese momento y tener alternativas para poder trabajar con nuestros pacientes. Nos dimos cuenta en esta época de COVID que tenemos que ser expertos. Y esto hizo que muchos anestesiólogos voltearan a decir, necesito aprender anestesia regional. En su momento, organizaciones como el Colegio y la Sociedad de Anestesiología Chilena, ARRA, ERRA, sacaron muchas recomendaciones y guías de qué pacientes sí se podía trabajar, no se podía trabajar.
Pero seamos sinceros, una de las cosas que en ese momento lo que menos queríamos era abordar la vía aérea. Entonces, lo que se recomendaba es que necesitábamos bloqueos exitosos. Entonces, había dos cosas que se pedían, que se realizara por expertos y que se realizara con ultrasonido. Entonces, esto ha obligado a que cada vez la anestesia regional sea más popular. Y la anestesia regional se aplica para muchísimas cosas. ¿Cómo no va a haber un ultrasonido en terapia intensiva? Claro que lo va a haber. Entonces, aparte de lo que se utiliza, nosotros podemos tener un control del dolor adecuado. Este control de dolor ayuda primero a dar un mejor trato de calidad a nuestro paciente, evitar sedaciones profundas, evitar todas esas complicaciones que se tienen si el dolor no se maneja, como inmunosupresión, el estar peleando con el ventilador y algún otro tipo de cosas que no haga avanzar a una mejora en su evolución al paciente. Y lo que nos dicen es que a partir del COVID, el uso de estos procedimientos en anestesia regional, ya sea para bloqueos periféricos o con el uso de catéter, van en aumento. De 0 bloqueos que se ponían antes, han ido subiendo a 4, 10, incluso más de 100 bloqueos. Y esto ha ido de la mano no solo en terapia intensiva, también dentro de nuestros quirófanos, en urgencias y en otros lugares donde podemos aplicar el uso del ultrasonido con anestesia regional. Si uno habla de ultrasonido, lo primero que le viene a la cabeza es plexo braquial, miembro superior. Y la verdad es que incluso se ve reflejado en los cursos. Cuando vamos a un curso, los talleres que más rápido se llenan, precisamente son los talleres de bloqueo de plexo braquial, ¿no? De miembro superior. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver reflejado de cierta manera el éxito de un bloqueo, ¿no? Darnos cuenta que fue una función única, que está funcionando nuestro bloqueo y que estamos siguiendo en el transoperatorio de manera adecuada. Y bueno, ¿por qué? Yo siempre les insisto que bloquear es un arte y bloquear un plexo es arte y les voy a explicar por qué. Es la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de 3 cosas: materia, imagen y sonido. Y nosotros tenemos esas 3 cosas en quirófano. Materia, nuestro paciente, elección de técnicas individualizadas para él, ¿sí? Que sean las indicadas. La imagen va a estar dada por el sonido y eso es lo que tenemos en la mano y es por eso que les digo que bloquear es un arte, pero debemos de contar con todos estos elementos y el conocimiento para lograr que los bloqueos con ultrasonido sean bloqueos exitosos. El ultrasonido depende 100% del operador. Entonces, a pesar de que tengas un ultrasonido inalámbrico, podríamos decir el más básico, o que te vayas a un ultrasonido de los más grandes que pudieran llegar a tener en el hospital, no te va a garantizar si tú no dominas las técnicas, ¿ok? Bueno, aquí tengo un ejemplo. Nosotros, bloqueo interescalénico. El bloqueo interescalénico sigue siendo el gol estándar para la cirugía de hombro y es un bloqueo que se presenta en miparesia diafragmática con una incidencia del 99%. Literal, nosotros vamos a decir, no podemos evitar la hemiparesia. Y sí, a este nivel no la podemos evitar por la conformación que hay de la anatomía. El nervio frénico está íntimamente cercano al plexo braquial que se encuentra protegido o abrazada por los músculos escalenos. Y tenemos otra opción, que es el bloqueo de tronco superior. El bloqueo de tronco superior, ¿sí? Va de la mano con todo lo que es su uso en cirugía de hombro, prótesis, artroscopías, pero tiene una gran ventaja, la disminución en la incidencia de la hemiparesia, que puede ser solo del 5%. Y van a decir, bueno, pero ¿por qué? Están íntimamente, de pasar de C5 a C6 a tronco superior, sí, pero por una causa y que también lo podemos revisar con un buen ultrasonido. Podemos hacer un escaneo previo en donde yo busque dónde está el nervio frénico y me van a decir, bueno, ¿de qué tamaño está el nervio frénico? Milímetros. Es una estructura muy pequeña, pero en el que nosotros nos entrenemos y sepamos cómo vamos a encontrarlo, nos ayuda a tomar técnicas o medidas en las cuales nosotros tengamos una difusión del anestésico local que logre
no llegue o alcance lo menos posible al nervio frénico. Entonces ahí tengo mis raíces nerviosas y precisamente íntimamente al lado de C5, mi nervio frénico, que va a correr por arriba del escaleno anterior y así podemos localizarlo. ¿Y qué nos dice la literatura? Nos dice la literatura que la distancia es tan pequeña que no hay manera de evitarlo, que el ultrasonido nos va a demostrar, y precisamente este estudio así fue como se realizó, que conforme nosotros vayamos escaneando cuello y nos alejemos 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, el frénico se va alejando de nuestro plexo como tal de 2 a 3 milímetros hasta llegar a un sitio en donde la incidencia de mi paresia diafragmática sea nula, porque el frénico entra a la parte del tórax y ya no van de la mano con nuestro plexo braquial. Entonces, imagínense, de ver imágenes burdas como las que vimos al principio de la plática, a saber que podemos tener distancias entre 2 a 3 milímetros y saber que no vamos a llegar ahí o que estar seguros de alguna estructura que no queremos alcanzar. Esto va de la mano con los volúmenes. ¿Se acuerdan que al principio de la plática les dije que este grupo de Viena demostró que la disminución de volúmenes es totalmente eficiente y efectiva con el uso del ultrasonido? Y aquí está un ejemplo. Bloqueos que nosotros antes considerábamos era necesario 40 cc, no sé, 50 cc. Sabemos que ahora tenemos bloqueos con 13, 12, 15, dependiendo el abordaje. Y este es el ejemplo. Son estructuras tan pequeñas que podemos medir y que podemos visualizar si quedaron de cierta manera cubiertas por el por nuestro anestésico local, y tener definiciones en las cuales podemos ver el acomodo de nuestros troncos de manera súper adecuada para que nosotros podamos trabajar. Y esto va a depender también mucho de cómo tengamos educados nuestros ojos para reconocer estructuras. Aquí hay un ejemplo de la ventaja de saber anestesia regional con el ultrasonido. Paciente geriátrica que llega a fractura de codo, en su valoración preoperatoria encontramos esta placa, una presencia de fibrosis tan importante que incluso desplazaba tráquea. Tratamos de evitar el abordar vía aérea, el tener que intubar en este caso, y entonces dijimos, necesitamos un bloqueo que sea eficiente, que su incidencia de hemiparesia diafragmática sea mínima para no alterar esta mecánica ventilatoria que es importante debido a la limitación que tenía nuestra paciente geriátrica. Decidimos este infra, se colocó un infraclavicular, que en el caso, pues la paciente era muy delgada, podíamos llegar, si ustedes pueden visualizar, se ve la aguja, se ve la difusión del anestésico local, cómo abarcamos esos 3 cordones que implican un bloqueo infraclavicular y tener un bloqueo exitoso. Entonces, de verdad, en el momento que ustedes empiecen a dominar técnicas, se van a quedar con la seguridad después de poner su anestésico local, que su bloqueo va a ser exitoso. Y no nos limitamos solamente a plexo braquial, también miembro inferior. Al día de hoy, la cirugía, el manejo de cirugía de cadera en paciente geriátrico es un manejo en el cual el control del dolor en muchos de los casos viene desde antes. Por ejemplo, cuando son reemplazos articulares, el paciente ya está manejando un dolor crónico, el cual su manejo no es fácil. Y si es una fractura, muchos de los pacientes se mantienen con dolor en piso debido a que el manejo solamente con analgesia oral o intravenosa pudiera llegar a ser no suficiente. Entonces, otras de las cosas que podemos llegar a encontrar son pacientes posoperados que tienen una luxación. Hablando como por poner un ejemplo, nosotros encontramos la faciliaca. La faciliaca es un bloqueo de esta familia de interfaciales dependientes de volumen, en el cual tenemos la ventaja de saber y colocar la punta de nuestra aguja entre 2 epimisión musculares y poder separar con anestésico local y así poder bañar muchas terminaciones nerviosas que en la gran mayoría de los casos son de tipo sensitivo. Entonces son bloqueos ahorradores motores y efectivos sensitivos y por lo tanto ahorradores de opioide. Acuérdense que el ultrasonido lo que hace es darnos un zoom, ¿sí? Y ese zoom nos permite que veamos estructuras que a pesar de que son músculos muy grandes,
veamos la orilla de ellos, que es donde vamos a depositar nuestro anestésico local. Y como les decía, un bloqueo interfacial, aquí está, es cuando nosotros podemos lograr y separar dos fascias, bañar con nuestro anestésico local y dar una analgesia adecuada. Las complicaciones que llegamos a tener en una fascia ilíaca no se comparan como, por ejemplo, en un plexo lumbar, que era uno de los bloqueos de elección para cirugía de cadera. Contamos con muchas opciones, pero aquí, hablando en específico de este, es un bloqueo superficial que nos permite tener un margen de seguridad muy adecuado. Y como les decía, cuando llega nuestro paciente a urgencias para una reducción, nos podemos dar cuenta de que podemos dar el beneficio de colocar este bloqueo, se haga la reducción y no tengamos la necesidad de una sedación profunda en un paciente geriátrico que tal vez viene estómago lleno y aumentar el riesgo. Si pudiera hacer un resumen que tendría que ser muchísimo más amplio, pero me pudiera ir a puntos principales. Con el ultrasonido podemos ser tan específicos de llegar a entre dos fascias con una distancia milimétrica. Me puedo acercar a mi estructura nerviosa sin lesionar estructuras vasculares y también estructuras tan importantes como lo es pleura, ¿sí? Estas cosas de verdad dan un plus, el saber que tenemos la seguridad de abordar sin lesionar. Entonces, el día de hoy felicito a OnFocus por su lanzamiento de OnSound, que yo creo que ya están muy ansiosos todos por conocerlo, por verlo, que va a ser una opción más para este arsenal que tenemos para poder trabajar con nuestros pacientes, dar un control del dolor, dar seguridad y que nos podamos seguir capacitando para ser todavía una especialidad más completa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y en espera de sus dudas o preguntas. Gracias por la invitación a OnFocus, perdón. Vamos a iniciar la charla. Voy a compartir la pantalla. Un momentito nomás. Listo, creo que se ve correctamente. Entonces, bueno, eh, vamos a hablar un poquito de lo que es la aplicación del ultrasonido, que creo que va muy de la mano con el lanzamiento de este nuevo equipo de OnFocus, ya que se ha comentado en los últimos años acerca del uso del ultrasonido en anestesia, principalmente para lo que es la aplicación de los bloqueos regionales y los accesos vasculares. Y de estas dos cosas, yo creo que el número uno son los bloqueos regionales, ¿no? Lo cual está muy bien, es algo, una técnica que nos ayuda muchísimo, sin duda, para manejar el dolor, la anestesia multimodal, etcétera. Y el ultrasonido, pues, nos da esa maravillosa ventaja en la cual podemos tener una certeza acerca de si estamos en el lugar correcto. Perdón. Sin embargo, la aplicación del ultrasonido va mucho más allá que esto, va mucho más allá que el apoyo acerca de la colocación de los bloqueos regionales, ¿no? Que sin duda es maravilloso, solamente hay que pensar que nosotros como anestesiólogos somos las personas más, o debemos ser las personas más preparadas académicamente hablando en el quirófano, ¿no? Porque no podemos estarle hablando a otro compañero, ya sea de otra especialidad, etcétera, cuando tengamos una situación que casi siempre son situaciones muy urgentes, entonces que ponen, pues, en peligro la vida de nuestros pacientes. Así que sí necesitamos tener una herramienta portátil, de preferencia, que nos apoye en lo que es el monitoreo. Y de eso se trata esta charla, de cómo podemos nosotros aterrizar el uso del ultrasonido más allá de los bloqueos regionales, más allá de ayudarnos en esta técnica, sino utilizarlo como tal, como un monitoreo transoperatorio, más bien perioperatorio, porque esto inicia desde antes de entrar a quirófano, donde nosotros ya tendríamos que identificar si nuestro paciente tiene alguna situación en la cual nosotros tengamos que poner mayor atención en el transoperatorio. Y eso solamente se logra teniendo
un aparato, un aditamento que nos va a dar estas características. ¿Por qué? Porque las valoraciones preoperatorias casi siempre las hacen los médicos internistas, médico intensivista o incluso algún residente de anestesia, pero no está utilizando alguna otra herramienta que nos pueda apoyar acerca de darnos más datos. Y las clasificaciones, las que utilizamos nosotros, las escalas de evaluación, que sería el ASA, el Goldman en algunos casos, DESCI, o la que quieran que se puedan llegar a utilizar, pues no son específicas, ¿no? No te dicen específicamente mi paciente que tiene insuficiencia renal, tiene 70 años, etcétera, etcétera, se infartó hace un mes, bla, bla, bla. ¿Qué riesgo tiene, ¿no? De presentar otro evento en el transoperatorio? Nada más te dice que son ASA 2, ASA 3, o sea, si tiene una enfermedad sistémica controlada o no controlada. Entonces eso hace que no sea tan específico y que no te va a guiar realmente acerca de si a mi paciente que se acaba de infartar hace un mes es insuficiente renal en comparación de un paciente a lo mejor que es hipertenso y está descontrolado, nada más te dice que es exactamente lo mismo, que los dos son ASA 2, pero no te identifica si mi paciente renal es respondedor o no respondedor a volumen, si de hecho su corazón está dilatado o no, si está ingurgitada esa vena cava inferior, y si va a necesitar que yo de antemano ya esté con preparación de aminas vasopresores o vasopresores, ¿no? En vez de esperar a que a lo mejor en la técnica de inducción anestésica o de mi mismo bloqueo regional pueda tener yo un bloqueo simpático neuroaxial y eso haga que caiga el gasto cardíaco que de por sí ya estaba comprometido. Entonces, toda esa información sería muy valioso nosotros tenerla con el paciente despierto, ¿no? Despierto antes de iniciar la cirugía, porque ya que está dormido el paciente, ya que está bajo los anestésicos, pues el gasto cardíaco baja y las resistencias vasculares también baja, aunque sea un bloqueo. Así que todas esas situaciones pues ya me hace que mi paciente que originalmente estaba de una manera se transforme a otro tipo de paciente y yo no sepa ni qué le pasó, o sea, que por qué, por los anestésicos, porque ya estaba así, por el bloqueo o cuál es la situación que hace, que genera este tipo de comportamiento hemodinámico de mi paciente. Entonces sería muy bueno tener un basal antes de iniciar la cirugía. ¿Para qué? Para yo decir, estamos partiendo de aquí, mi paciente está aquí. ¿Y por qué no documentarlo, no? Documentarlo en nota de valoración preanestésica. ¿Por qué? Porque eso genera una confianza del cirujano hacia mí, de la familia hacia mí, o saber que voy a necesitar tal o cual monitoreo en el transoperatorio, incluso a lo mejor una cámara, una unidad monitorizada posanestésica, que puede ser desde la unidad de terapia intensiva o terapia intermedia, eso también yo lo puedo llegar a decidir si más datos tengo yo de mi paciente previo a iniciar la cirugía. Entonces, de eso se trata esta charla, de saber cómo hay una herramienta más allá que nos va a dar mucha más información, más allá de nada más una ayuda para colocar una técnica anestésica. Esto va más allá. Y esto no es nada nuevo, doctores. Esto no es nada nuevo, nada que se me ocurrió a mí, nada que salió hace poquitos años, no. Esto ya a nivel mundial se llama la ecocardioscopía. Es el quinto pilar de la exploración física del paciente. O sea que lo tenemos que hacer antes de entrar a quirófano. El quinto pilar, además de la auscultación, palpación, etcétera, etcétera. El quinto pilar, perdón, lo forma lo que es la exploración guiada por ultrasonido o la ecografía crítica, propiamente dicho. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta y muy en consideración, ya que nuestros residentes deben de empezar a aprender esto desde antes, desde que están de salir a laborar. Bueno, entonces, ya adquirimos ese ultrasonido maravilloso, ¿no? Ya nos lo compramos, que hoy gracias a las casas comerciales pues tiene un menor costo, es más accesible. Y bueno, estamos todos emocionados, pensamos que es algo muy excitante, que somos un anestesiólogo moderno, un anestesiólogo in. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese aditamento que nos está, que ahora sí que aparentemente garantizando saber muchas cosas y que nos va a hacer ser mejores. Decía un doctor, un médico urgenciólogo hace algunos años que
El ultrasonido en manos de un especialista, anestesiólogo, lo que sea, bueno, lo va a hacer excelente. En manos de un especialista regular lo va a hacer bueno, pero en manos de un especialista que no le gusta actualizarse, que no se capacita, que no actúa pensadas las cosas, etcétera, etcétera, lo hace peligroso. Peligroso porque, vamos a ver por qué. Bueno, porque a lo mejor yo tengo ciertas expectativas con mi ultrasonido, ¿no? Que se convierten en mitos, que me va a hacer que México sea de primer mundo, que no voy a tener ningún problema, que me van a pagar más, ¿por qué no? Que me van a pagar más con el ultrasonido y que el equipo me va a ser excelente, el equipo hace al maestro. ¿Qué creen? ¿Cuál es la realidad? Estamos en un país de tercer mundo, somos México, en donde la gran mayoría de los hospitales tienen carencias. Si son públicos, bueno, tienen todas las carencias, y si son privados, no todos cuentan con todos los medicamentos o aditamentos necesarios. Eh, lo más importante aquí es que no me he capacitado, y si no me capacito, lo que estoy viendo a lo mejor no le entiendo, no me ubico, no sé lo que estoy viendo. Y así como que barato no es barato, gasté en comprarlo y lo mejor es que, o lo peor, es que cuando yo paso mis honorarios, pues yo paso los honorarios igual con o sin ultrasonido. Tampoco me han enseñado cómo cobrar un poquito más acerca del uso del ultrasonido. Porque así como, por ejemplo, los pacientes de aseguradora, los cirujanos cobran por usar la pinza fulanita, la grapa menganita, y le van sumando y sumando las cosas que están utilizando, haciendo que lo que te iban a pagar en un principio se convierta en mucho más. Pues esto es igual. Nosotros como anestesiólogos tenemos que aprender también a eso. A decir, bueno, si hice el tal o cual procedimiento, pero ya de una manera más segura, ecoguiada, pues se pone también en la nota. No hay que aprender a hacer notas y poner, usé ultrasonido, el ultrasonido es mío. Usé un videolaringoscopio, el videolaringoscopio es mío. Usé tal o cual técnica y esa técnica, pues yo la estoy, es mía, ¿no? Entonces, eso también se aprende. Y el equipo no me hace experto, no hace al maestro. La capacitación va a minorar en gran medida la posibilidad de alguna complicación. Y fíjense, me gusta mucho poner esta diapositiva porque ejemplifica, yo creo que de una manera muy buena, qué es a lo que me estoy enfrentando cuando hago uso del ultrasonido. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejercicio aquí en la audiencia. Van a poner ahí cuántos de ustedes identifican las claves de sol, ¿no? Las claves de sol, que son las claves así como un caracolito, que lo usan los músicos para leer las notas musicales, la clave de sol. ¿Cuántos de ustedes creen que en esa diapositiva, en ese cuadrito, hay 9 claves de sol? 9. Me van a poner a escribir eso. ¿Cuántos creen que hay 10? ¿Cuántos creen que hay 11? ¿Y cuántos creen que hay 12? Entonces lo van a escribir, por favor. Y vamos a esperar tantito a que lo hagan. La diapositiva ahí está, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es contar. Bueno, vamos a ver que hay una diversidad de opiniones y una diversidad de respuestas. Habrá personas que dicen que son 9, que son 10, que son 11 o que son 12. En lo personal, yo jamás he contado cuántas son. No tengo la más mínima idea de cuántas son. No me he dedicado el tiempo de ponerme a ver cuántas son. Pero entonces, ¿por qué les pongo el ejercicio? Doctores, el ultrasonido es lo mismo. Cada quien ve algo distinto. ¿Por qué? Porque principalmente, llámese poner bloqueo, poner acceso vascular o identificar alguna situación anormal en mi paciente, el ultrasonido, antes que otra cosa, es sí o sí operador dependiente. Y si es operador dependiente, esto es una realidad. Esto es lo que puede pasar. Yo puedo pensar que son 9 claves de sol, pero llega otro doctor y va a decir que son 10. Llega otra doctora, va a ver así y va a decir que son 11. ¿Y quién tiene la razón? No lo sé.
pues la persona que está más capacitada, ¿no? La persona que está más capacitada para poder identificar ese tipo de cosas. Entonces, el ultrasonido, yo no puedo ponerme hoy en día aquí en esta plática y decirles que es la mejor técnica, que es infalible. No, estaría yo en una equivocación y estaríamos en un error al decir que esta técnica en particular es infalible y es la mejor. ¿Por qué? Porque se necesita capacitación para minimizar ese error. Y aún así, hasta los más grandes expertos les pasa algún error de identificación. Pero mientras más me capacite y mientras más lo haga, voy a minimizar esos errores. Entonces, no todo eso es malo. Simplemente hay que estar conscientes de que es operador dependiente, ¿ok? Y que en medicina nada es absoluto, nada es absoluto. Esto nos lo dicen desde la escuela de medicina, pero es totalmente verdadero. Entonces, cuando llega algún alumno y me dice, esto es así, yo siempre pienso, ¿no? Que es como cuando somos bebés y estamos y nos ponemos un traje así muy guapo y todo, como si fuéramos un experto. Pues no, no es así, ¿no? No hay nada absoluto. O sea, puede ser que sí, tiene la razón parcialmente, pero hay que hacer toda una serie de mediciones, etcétera, o varios escaneos para llegar a tomar hacer un porcentaje, pues, y decir, ahora sí, esto es cierto o no es cierto. Entonces, eso es lo que hace al maestro, la práctica. Ahora imagínense en reanimación. Si vamos a reanimar un paciente o estamos en ese escenario en el que el paciente está en estado de choque y yo quiero hacer uso de un equipo de ultrasonido en el cual nadie más en ese quirófano sabe que se puede llegar a utilizar para eso el equipo. Solamente yo sé lo que voy a hacer. Ni mi personal de enfermería, mucho menos el cirujano, ni el residente, nadie. Por eso es importante, yo creo, que desde antes nosotros capacitemos a los residentes, hablemos de esto con enfermería y nos vean hacerlo todos los días en pacientes a lo mejor no tan enfermos, no tan graves, o en paciente despierto, para que cuando llegue el momento indicado todos estemos en la misma sintonía. Y principalmente hablar con el cirujano, decir, ¿sabes qué? Me vas a dar 15 minutos antes de iniciar la cirugía. ¿Para qué? Para que yo haga un escaneo inicial. Te vas a esperar poquito a que yo esté lista y sepa cómo está mi paciente, porque esto es en beneficio del paciente en primer lugar y tuyo. Porque si a ti te va bien, quirúrgicamente hablando, al paciente le va a ir bien y a mí también. Entonces somos un equipo. Así que hay que aprender a poner límites, decir, stop, vamos a esperar tantito a que yo termine de hacer mi escaneo y que sepa, a lo mejor si mi paciente después de la inducción hizo atelectasia, porque voy a hacer un escaneo pulmonar, necesita titular el PIP y eso lo voy a hacer poco a poquito hasta llegar al PIP óptimo de manera ecoguiada. Tiene una adecuada función sistólica posterior a la inducción. Aunque esté usando TIVA o la técnica que sea, puede llegar a pasar. Entonces, ¿cómo está reaccionando ese paciente? ¿Responde a fluidos, sí o no? ¿Hay una necesidad de vasopresor temprana, sí o no? Entonces, todas esas cosas yo las voy a poder identificar antes de empezar. Y sabes qué, tú, cirujano, nos vamos a esperar poquito a que yo termine mi escáner, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí sí, yo soy la experta. Yo soy la experta y necesito un poquito de tiempo ¿a qué? A poder tener las herramientas necesarias para poder identificar todas estas situaciones. También recordar un poquito los principios de la fluidoterapia, ¿no? Porque esto es muy importante cuando estamos haciendo el uso del ultrasonido en este tipo de situaciones. Identificar principalmente si mi paciente responde o no responde a fluidos. Y eso es con el paciente despierto, antes de empezar. Y lo puedo hacer simplemente con la misma camilla levantando las piernas. En la misma camilla le doy una posición de tren de lembo, hago un escaneo para saber si mi paciente va a responder o no responde a fluidos. Ya de ahí, antes de iniciar la inducción, yo ya sé
¿A qué me voy a enfrentar? ¿Para qué? Para que después yo sepa que los fluidos van a poder ser administrados únicamente como reto de volumen o nos vamos a ir un poquito más sueltos en esto. Entonces, ¿para qué? Pues para asegurar la perfusión de todos los tejidos, ¿no? Sabiendo también que si nos pasamos, si nos vamos más allá, pues vamos a tener una sobrecarga y esa sobrecarga es muy importante saberla identificar. Lo ideal es antes de que suceda, ¿no? Pero si no estuvimos tan pendientes, bueno, a lo mejor nos puede llegar a pasar que tengamos una sobrecarga y en ese momento nosotros pensamos que es que está sangrando, es que necesita más fluidos, necesita sangre, sangre, ¿no? Y en lo que llega la sangre, pues sí, el paciente puede estar en un estado de choque, pero necesitaría ya un vasopresor de inicio temprano, que es lo único que mejora, que está descrito actualmente, que mejora la sobrevida y el pronóstico. Entonces hay que iniciar ese vasopresor de manera inicial y temprana, sabiendo que si nos pasamos al otro extremo en los fluidos, pues vamos a tener varias situaciones incómodas como el edema pulmonar, trastornos electrolíticos, trastornos de la coagulación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que conocerlo y recordar este protocolo que ya tiene algunos años, que sigue siendo un parteaguas ahorita en medicina de reanimación, lo que también entra la anestesiología, sabiendo que hay diferentes etapas de la reanimación, que nosotros no somos el primer contacto con el paciente, es el urgenciólogo, idealmente, ¿no? En urgencias, cuando llega el paciente. Y que ahí el urgenciólogo o la persona que recibe al paciente ya inicia su fluidoterapia, ya inició su reanimación. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque muchas veces cuando recibimos al paciente en quirófano, desde ahí empezamos a contar cuántos líquidos le vamos a pasar, creyendo que el paciente inicia cuando lo recibo yo, cuando no es así. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Inicia cuando llega a urgencia o al lugar donde esté. Incluso si está internado en terapia intensiva o en medicina interna, el paciente ya inició, ya traía ciertos líquidos y nosotros tenemos que fijarnos muy bien, a ver, este paciente que viene canalizado es para vena permeable, cuántos volumen ya le habrán pasado, o el paciente a lo mejor quemado, o el paciente que está en urgencias, ¿ya le pasaron volumen? Sí, ¿cuánto? 3 litros, ya lleva 3 litros arriba. Entonces, ese paciente, ya a nosotros no nos toca esa reanimación inicial, que sería la R del protocolo ROSE. A nosotros ya nos tocaría la optimización. Y la optimización, que es la O, puede durar horas, que es el tiempo que nosotros lo vamos a tener en quirófano, ¿no? Horas. La optimización, o si el paciente ya estuvo internado y va a estar pasando a quirófano, bueno, pues ya sería la S, que sería la estabilización. Y nosotros utilizar esa reanimación hídrica o esos líquidos que nosotros vamos a estar utilizando, administrando, pues pensando en eso, en la optimización o la estabilización, ¿verdad? Que sería lo que nos toca a nosotros. ¿Y esto cómo lo vamos a estar haciendo? Bueno, con pequeños retos de volumen. Y el reto de volumen es 4 mililitros de kilo de peso ideal. Entonces, digamos, un paciente de 70 kilos de peso ideal, por 4 serían 280 mililitros. Y eso es todo. Le abro la solución 280 mililitros, me espero 15 a 20 minutos a que haya una redistribución, escaneo y veo cómo va reaccionando ese paciente, ese corazón, con esa vena cava inferior, ¿sí? A la administración de mi tratamiento, que es como si fuera una droga, cualquier medicamento, la administración de líquidos es igual, es una terapia hídrica, la cual yo voy a estar revisando si mi paciente responde o no adecuadamente o si hasta ahí llegó, ya no necesita más fluidos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a medir? Ahora sí, esta administración de fluidos, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, hoy en día sabemos que hay que revertir ese estado de choque. Primero que nada, preguntarnos, ¿está en estado de choque o no está en estado de choque? Hay algunos índices que podemos llegar a hacer, como el índice de choque normal o el modificado, algunas variables como la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, nos podemos hacer una ligera ecuación ahí y saber si el paciente tiene o no estado de choque.
Y si es positiva la respuesta, bueno, pues ahora sí empezar con la reanimación. Y hay algunos otros monitores que son de dedal, de un dedal, que me pueden valorar lo que es la variación de presión de pulso o la variabilidad de volumen sistólico, ¿no? Que hoy en día son los únicos validados a nivel mundial con una muy adecuada evidencia científica. ¿Para qué? Para evaluar la respuesta a fluidos. Y aparte el uso del ultrasonido, ya sea, en el colapso de la vena cava inferior o en la respuesta del volumen sistólico. ¿Cómo va mi volumen sistólico? Entonces, son los parámetros que están actualmente validados para saber si mi paciente responde o no responde a fluidos, para revertir ese estado de choque en el que inicialmente estaba mi paciente, ¿no? Así que eso lo vamos a hacer con bolos. ¿Con bolos para qué? Para ir midiendo la respuesta a fluidos poco a poquito. Entonces, hago mi tratamiento, o sea, mi bolo, 4 mililitros kilo de peso ideal, me espero 15 a 20 minutos, evalúo. Todavía responde, otra vez hago mi tratamiento, hago mi otro bolo, me espero 15 a 20 minutos, evalúo. Y así es como yo voy a ir poco a poco. Pero, ¿hay algo más? Sí. ¿En qué me baso para decir, ya, es suficiente? ¿Necesita más líquidos o necesita aminas o vasopresores? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Me sirve el mismo valor de variabilidad de presión de pulso o de volumen sistólico? No. Aquí el monitoreo, doctores, es el monitoreo multiparamétrico. El monitoreo multiparamétrico siempre debemos tener en cuenta dos factores. Uno es el corazón y otro es el pulmón. Sin olvidar los que ya les estaba diciendo, ¿no? Que es la variabilidad de volumen sistólico, de presión de pulso. Si lo tenemos, lo usamos. No lo tenemos esos monitores, bueno, usamos el ultrasonido. Para eso sirve el ultrasonido. Y el ultrasonido, ¿a qué debo de escanear con el ultrasonido para poder checar si necesita más o menos volumen o aminas o vasopresor? La interacción corazón, pulmón, siempre. La interacción corazón, pulmón. Son los indicadores ultrasonográficos, ¿ok? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Siempre haciendo lo mismo, el mismo protocolo, hacer un escaneo secuencial, siempre. Pulmón, corazón, siempre. Pero aquí lo ideal es hacer esto antes de iniciar la cirugía, antes de empezar. ¿Para qué? Para tener un basal. Y yo desde un inicio saber cómo entró mi paciente, si mi paciente es respondedor o no respondedor a volumen, si ya traía sobrecarga de volumen o si tiene algún tema también pulmonar. Entonces, siempre secuencial. ¿Qué transductor vamos a necesitar para hacer un ultrasonido pulmonar? El que sea, el que tengan, el portátil que se acaban de comprar con este nuevo equipo de lanzamiento o el que ustedes ya tenían, el que sea. Puede ser un transductor lineal, transductor sectorial o convexo, como en la imagen, el que sea. A ese transductor lo vamos a colocar en medio de dos arcos costales, visualizando la imagen que está a la izquierda, que es la línea pleural, que es una línea hiperecoica blanca, y abajo va a tener rayas así, horizontales, reverberantes, que son iguales a la pleura, pero ya sería el parénquima pulmonar. Si no hay ninguna línea vertical, es un pulmón seco, es un patrón A, un patrón de pulmón seco, es un pulmón normal. Pero si empiezan a surgir artefactos o líneas verticales que inician en esa pleura y desaparecen al final de la pantalla del ultrasonido, querrá decir que hay algo que está ocupando esos septos alveolares, que pueden ser dos cosas, líquido o pus. Y en el trasfondo de un paciente que normalmente, que no tenía nada, porque yo le hice el escaneo primario, donde el mismo lugar donde le hice el escaneo pulmonar, acuérdense que son dos pulmones y el escaneo debe ser secuencial de un lado y del otro lado. Y me voy bajando arco por arco costal. Si estoy buscando sobrecarga hídrica, váyanse a las zonas de clive. Siempre váyanse a la línea axilar media, zona de clive, que es donde está acostado el paciente y donde hay más posibilidades de encontrar el líquido, obviamente por gravedad, ¿no? Entonces, si yo veo la aparición de esas líneas verticales, como es el caso de la imagen, que empieza desde la pleura hacia abajo,
en más de 4 líneas B, que son las verticales, diríamos que ya los septos están totalmente ocupados y que no necesita más líquidos, porque si le ponemos más líquidos, pues vamos a ocasionar un edema agudo. ¿Ok? Entonces es una manera muy práctica, muy fácil de evaluarlo y de estarlo repitiendo conforme nosotros estemos dando el tratamiento. El tratamiento en este caso es la administración de los fluidos. Entonces, administro mi reto de volumen, lo que le toque, 280 mililitros será el ejemplo, me espero 15 a 20 minutos y vuelvo a hacer el escaneo. Administro nuevamente, me espero 15 a 20 minutos y vuelvo a hacer el escaneo. Y recuerden que hay una interacción pulmón-corazón. Entonces ya chequé pulmón y ahora sigue el corazón. Siempre háganlo de manera secuencial para que no tengan problemas. Siempre que se les olvida. Al corazón, ¿qué le voy a ver al corazón? ¿No? Únicamente voy a buscar una ventana que aunque estén operando al paciente con el campo quirúrgico de aquí para abajo, nosotros vamos a tener esa ventana disponible, que es el eje corto, que es el que estamos viendo en la pantalla. El eje corto se localiza en el segundo o tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, y voy a girar mi muesca del transductor sectorial, así tiene que ser sectorial, hacia el hombro. Entonces voy a checar ahí lo que es el ápex cardíaco, cómo se está contrayendo ese ápex cardíaco. Y lo más importante, ¿cómo estaba en un inicio? ¿Cómo estaba en un inicio? Si ese ápex está igual como estaba en un inicio, bueno, pues yo digo, mi paciente es respondedor a volumen, o si ese ápex cardíaco, que sería esta como bolita que la veamos, está muy chiquita, hiperdinámica, es un paciente respondedor a volumen y que la causa del choque, que el estado de choque que tiene es un choque hipovolémico. Pero por el contrario, es como la imagen que estamos viendo, como que le cuesta la contracción y se ve engrosada la pared del ventrículo izquierdo, se ve engrosada, se ve gruesa esta pared. Bueno, a mi paciente va a necesitar un inotrópico, porque si no, yo le voy a seguir administrando líquidos y muy seguramente va a caer en 2 tipos de choque que van a confluir, aparte del choque hipovolémico, en un choque cardiogénico. Y eso es algo que queremos evitar de preferencia, ¿no? Y bueno, la vena cava inferior. Esto, recuerden, doctores, que se tiene que hacer antes de iniciar la cirugía y con el paciente despierto, porque la medición es con el paciente bajo ventilación espontánea. Ya que el paciente está intubado bajo ventilación mecánica, hay un sesgo. Entonces es muy importante hacerlo bajo ventilación espontánea. Antes de iniciar la cirugía, me pongo en la zona subcostal con mi transductor sectorial, la muesca hacia arriba, hacia la cabeza del paciente y voy explorando hasta adquirir la imagen. Aquí abajo del hígado está la vena cava inferior que comunica con la aurícula derecha. Entonces, aproximadamente a 3 centímetros de la unión de la aurícula derecha con la vena cava inferior, yo voy a hacer esta medición que puede ser a puro ojo, viendo la colapsabilidad de la vena cava inferior, como es este caso que vamos a ver. Se ve que se colapsa totalmente, al 100%. Y eso me dice que mi paciente es respondedor a fluidos. Por el contrario, si no se colapsara, si se mantuviera así, sin colapsarse, mi paciente no requiere fluidos. Bueno, y si acaso está en estado de choque, pues va a necesitar un vasopresor, ¿verdad? Porque si yo le pongo fluidos a un paciente que de por sí está ingurgitado, pues me va a hacer una falla cardíaca, muy seguro, ¿no? Entonces, ya estaríamos hablando de otro tipo de problema. Entonces, ese paciente yo ya lo identifiqué desde antes de entrar a quirófano. Y recuerden, esto es un escaneo secuencial, pulmón, corazón, pulmón, corazón. El pulmón no se ve nada más arriba en las zonas apicales, se continúa hasta las zonas de declive, entonces, que es precisamente donde yo voy a buscar líquido, ya sea un derrame pleural o la acumulación de esos, la ocupación de esos septos interlobulares en las zonas de declive, línea axilar media o axilar posterior. ¿Okay? Pero siempre acordarnos que son los 2 pulmones, porque puede estar en uno presente y en el otro no. Es importante hacer un escaneo secuencial sí o sí. Son algunas mediciones acerca de la vena cava inferior.
La colapsabilidad arriba del 55% me habla de hipovolemia y de que es respondedora a volumen. ¿Ok? Y aquí tenemos la fórmula. Se puede hacer una medición en freeze y se mide cuánto mide la vena cava inferior antes de colapsarse y cuando mide cuando está colapsada, y haces el diámetro máximo menos el diámetro mínimo sobre el diámetro máximo. Y así es como se obtiene estos porcentajes y se toma la decisión. O simplemente a ojo, se ve cómo se colapsa al 100%, bueno, o arriba del 50% es un paciente que es respondedor. O al contrario, no se colapsa, le cuesta, no se colapsa, bueno, no responde ya a volumen. Va a necesitar un vasopresor. Nunca hay que olvidar los retos de volumen. Hay muchos en la literatura, muchos. Yo les recomiendo ese el protocolo Rose, que son 4 mililitros kilo de peso ideal. Y ya, esperar 15, 20 minutos a que se redistribuya. Y ahora sí hacer nuevamente la medición. Pero hay varios, pueden ser este bolo de 100 mililitros, etcétera, etcétera. Pueden medir incluso el volumen sistólico, el ITB, que es otras mediciones que se hacen ya en un eje largo, ¿no? Entonces, todo eso se puede llegar a saber midiéndolo por ultrasonido. ¿Y qué pasa cuando el paciente está bajo anestesia general? Como les comentaba, la medición de la vena cava inferior se hace bajo ventilación espontánea, pero ya que el paciente está bajo ventilación mecánica, esto cambia porque hay un sesgo. Entonces podemos hacer uso del flujo carotidio aquí en el cuello con el transductor lineal. Sin problema vamos a ver, obviamente con un Doppler, vamos a ver este espectrograma donde va a haber sístole, va a haber diástole, y aquí está la fórmula. Estas son velocidades. Si la velocidad máxima menos la velocidad mínima sobre el promedio por 100. Si hay una variabilidad arriba del 13%, mi paciente sigue siendo respondedor a volumen. Por el contrario, si no lo hay, mi paciente ya no va a responder a volumen y va a necesitar un vasopresor, ¿verdad? Entonces, ese tipo de mediciones que yo puedo seguir utilizando cuando mi paciente ya está bajo ventilación mecánica. Y yo cierro esta charla comentándoles esta frase que se me hace muy importante. Es la lógica japonesa, ¿no? Muchos seguramente la conocen. Si alguien más lo puede hacer, significa que yo también lo puedo hacer. Si nadie lo puede hacer, significa que yo debo ser el primero en hacerlo. En cualquiera de las dos situaciones hay que capacitarse. ¿Para qué? Para disminuir el sesgo de tener un problema. Muchas gracias por la participación de ustedes y muchas gracias a OnFocus por su invitación. Muchísimas gracias a nuestros ponentes por compartir su conocimiento, tiempo y experiencia con nosotros. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada de revelación tecnológica. Su presencia aquí muestra el compromiso por estar a la vanguardia. Les invitamos nuevamente a acercarse a nuestros distribuidores autorizados o visitar nuestra página oficial para adquirir OnSound y descubrir precios de lanzamiento especiales. Esperamos que lo que vieron hoy los inspire a adoptar esta tecnología en sus espacios clínicos. Bienvenidos al futuro con OnSound. La interfaz de OnSound es intuitiva y fácil de navegar. En la parte superior, en el lado izquierdo, encontrarás el menú. En la parte superior derecha podrás agregar pacientes. Y en la parte inferior podrás encontrar los modos de imagen y los parámetros ajustables. Finalmente, al centro de la pantalla tendrás tu imagen de exploración. En el menú puedes elegir el transductor que utilizarás, convexo, lineal o sectorial, y posteriormente el preset más adecuado a tus necesidades, por ejemplo, arteria carótida, predeterminado, tiroides, y también puedes agregar tus propios presets. Esto optimiza automáticamente los parámetros iniciales para obtener una mejor imagen según el estudio a realizar. OnSound te permite cambiar entre diferentes modos de imagen. Selecciona el modo de imagen que requieras para tu procedimiento. Durante la exploración puedes ajustar parámetros como ganancia, profundidad, frecuencia y puedes deslizar entre todas las opciones para visualizar los parámetros disponibles. Toca el parámetro deseado y ajústalo con el Dynamic Slider
o mediante los botones más y menos. Realiza tus ajustes necesarios hasta obtener la mejor definición en tu imagen. Durante la exploración, realiza nuevos ajustes si lo consideras necesario. OnSound te ofrece un control total para adaptarse a cada paciente y situación. Toma fotografías o guarda videos directamente desde la app y compártelos de forma segura. Asocia cada captura a un paciente y genera su expediente clínico de forma organizada. Medición, cálculos y notas. Realiza mediciones precisas. Agrega cálculos automáticos y notas personalizadas. Genera reportes clínicos completos en formato PDF, listos para compartir o archivar. El dispositivo OnSound se carga de forma inalámbrica. Simplemente colócalo en su base de carga. La luz LED de la base debe pasar de rojo a azul y los LEDs indicadores del transductor parpadearán lentamente. Esto indica que tu ultrasonido se está cargando. También puedes cargar tu ultrasonido en OnBox, su caja transportadora. Para esto simplemente coloca el dispositivo de acuerdo a la forma preestablecida. Cierra la tapa y aprieta el botón de encendido. Enseguida se encenderán los LEDs de color verde de OnBox que indican se está cargando. Recuerda cargar tu OnBox conectándola a la corriente. OnBox puede resguardar 180 minutos de batería para tu ultrasonido. Los 4 LEDs verdes en OnBox indican su carga restante. Ahora, para finalizar, procederemos al sorteo de un ultrasonido OnSound. En la pantalla pueden estar observando el listado de las personas que participaron, siguiendo la fanpage OS by OnFocus, compartiendo y registrándose en el formulario. ¡Mucho éxito a todos! Y aquí tenemos al ganador. Muchas felicidades, nos estaremos comunicando pronto. Y con esto llegamos al final. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y haber sido parte de esta experiencia. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de próximos eventos, novedades y más sorpresas. Hasta la próxima y que tengan un excelente día.